Bien, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier lugar que se conecten y a la hora que se conectan. Un gran saludo a todos los participantes de este nuevo curso que el Instituto Santa Fe está organizando, que se refiere al cálculo de volúmenes documentales. Antes de iniciar, obviamente, con las clases, con los talleres, me permito presentarme. Mi nombre es Hugo Carrión. Yo soy ingeniero de profesión y tengo una aproximación hacia el tema de los archivos. Ya hacía cuentas la otra vez, ya desde hace 15 años. Fue hace 15 años que por, que por amigos, que por conocidos, fue aproximándome al tema de los archivos. Un poquito antes, ya desde el año 2004, empecé a interesarme por el tema de acceso a la información. Fue a propósito de la expedición aquí en el Ecuador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que me convocaron a dar algunas charlas respecto a la usabilidad y accesibilidad de sitios web. Y claro, en esa época la ley también hablaba de lo importante que son los archivos, pero les voy a ser sincero, la verdad, en esa época no me parecían que eran tan importantes como ahora, después de tanto tiempo y tantas experiencias y tantos proyectos, me he dado cuenta de la importancia del papel de los archivos. Así que luego en el año 2008 empecé a trabajar en proyectos de gestión documental y específicamente en proyectos de digitalización documental. Mi formación más bien técnica me ha llevado a sacarle mayor provecho o trabajar más en proyectos de automatización, de gestión por procesos, de digitalización documental y de preservación digital también. Y es más bien en los últimos años en la que en lo personal y en lo profesional me he ido preparando, he ido investigando, también he leído mucho para rescatar lo que yo llamo el enfoque archivístico dentro de estos entornos digitales. Así que una de las cosas que también he aprendido, y justamente es motivo de este curso, es la importancia de conocer el tamaño del volumen documental. Un poco algunas indicaciones, más bien logísticas, luego de que ya me he presentado, es que este curso va a durar 2 sesiones. Son 2 días, el día de hoy, miércoles, y el día de mañana, jueves. Nos vamos a conectar a esta hora, que es las 6 de la tarde aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú. Entiendo que son las 5 de la tarde en México, son las 7 de la noche en Chile, son las 8 de la noche en Argentina y Uruguay. La duración de cada sesión es de 2 horas académicas, es decir, de 45 minutos, cada hora sería 1 hora y media. Es decir, que más o menos a las 7:30 vamos a dar por terminado esta primera sesión y mañana nos volveremos a conectar. La metodología de estas clases pretende ser participativas. Estamos ahorita conectados en el Zoom, pero en el formato webinar. En el Instituto Santa Fe utilizamos esta versión de Zoom, sobre todo porque a veces sin querer las personas se conectan su audio o a veces conectan su video sin querer y distraen un poco la clase. Así que con esta versión de webinar les damos a ustedes la tranquilidad de que no van a interrumpir la clase y de que no se les va a prender la cámara, ¿verdad? Sin embargo, para que esto sea interactivo, hemos activado varias cosas. Ustedes pueden levantar la mano en el momento que ustedes quieran. Cuando ustedes levantan la mano, yo voy a estar prevenido y les voy a dar la voz. Es decir, ustedes pueden hacer sus preguntas a viva voz. Ustedes pueden prender su micrófono, no se va a prender la cámara, se va a prender el micrófono, y ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Si algo quiero que sea provechoso en este curso es que ustedes puedan preguntar todo lo que se les ocurra, ¿verdad? Si alguna cosa, algún término no está claro, por favor, interrumpa. También pueden hacerlo a través del botón de preguntas y respuestas. Yo voy a estar muy atento al tema de preguntas y respuestas, no tanto al chat, aunque también voy a estar pendiente en el chat. El chat sirve normalmente para hacer algún comentario, para saludar quizás, pero si ustedes quieren formular una pregunta, está activada la opción de preguntas y respuestas que normalmente no está habilitada en la versión de reuniones Zoom. Justamente estas facilidades tiene la versión de webinar. Bien. Entonces, dicho esto, y hemos dado unos minutitos para que se sigan incorporando otras personas que también ya se están conectando, voy a dar inicio formalmente a esta clase y les voy a compartir una presentación. Esta presentación va a estar compartida, les vamos a compartir. Les vamos a pedir que, si quieren, pueden tomar apuntes, pueden tomar notas, pueden hacer las preguntas respecto a esto, pero no necesariamente tienen que copiar todo. Si lo quieren, pueden hacerlo, pero no necesariamente tienen que copiar todo porque les vamos a hacer llegar el link de esta presentación para que ustedes puedan descargarse sin ningún problema, ¿verdad? Las personas que se han inscrito en este seminario van a poder tener acceso a esta presentación y van a poder tener acceso también a la grabación de
de esta charla. Así que si por alguna razón tuvieron que salir, se distrajeron, no hay problema, quieren repetir alguna parte, dijo, no están claros, no se acuerdan qué es lo que dijo Hugo respecto a este tema y quieren volver a ver la presentación, no hay problema, lo pueden hacer. Va a ser accesible a través de la plataforma virtual del Instituto Santa Fe. Bien, dicho esto, me voy a permitir compartir la presentación que he preparado y como les digo, va a estar disponible para ustedes en todo momento. Vamos a ver, voy a poner aquí las preguntas para estar atento. Voy a poner aquí la lista de los participantes para estar atento en caso de que ustedes levanten la mano. Déjenme, ordeno un poco el escritorio. Cuando uno tiene tantas ventanas, que la presentación, que el Zoom, etcétera, etcétera, que voy a poder ver. También voy a activar aquí el chat en caso de que ustedes tengan alguna pregunta a través del chat. Perfecto. Creo que con eso tenemos todas las ventanas abiertas. Muy bien, empezamos entonces. El curso o el taller que nos ha convocado el día de hoy es sobre el cálculo de los volúmenes documentales. Y lo primero que les haría a ustedes, la primera reflexión que haría es, ¿qué pasa cuando ustedes son responsables de un fondo documental, de un archivo, de alguna manera están vinculados con la gestión de documentos y les preguntan de qué tamaño, ¿no es cierto?, o cuál es el volumen de su fondo documental o de su archivo? Normalmente, ¿qué respondemos? Miren, la primera lámina justamente pretende ser una reflexión al respecto. Lo que a mí me suele ocurrir cuando hacemos proyectos de gestión documental y preguntamos, ¿no es cierto?, alguna institución nos convoca porque quieren hacer diferentes cosas con su archivo documental y nosotros le preguntamos cuál es el volumen de su fondo documental. Normalmente la respuesta que obtenemos es ¿cuántos archivos tiene? O ¿cuál es el tamaño de los documentos, de su archivo, de su fondo documental? Dicen, uy, es muchísimo, o es bastante, o tengo un montón, ¿no es cierto? O es un cuarto, es una bodega llena de papeles. En general, esta es una respuesta incorrecta porque no nos está diciendo nada. Quizás lo único que revela es que bajo nuestra custodia no tenemos ningún control sobre este fondo documental. Quizás lo correcto y lo que pretendemos que después de este taller ustedes puedan tener la certeza y la seguridad de que cuando recibimos esta pregunta, ¿no es cierto?, de cuál es el volumen de mi fondo documental, la respuesta correcta sea la siguiente. Tengo 263 metros lineales de archivo, por ejemplo. O podamos decir con certeza y seguridad, tengo a mi cargo 800 cajas de algún tipo normalizado, de resguardo, tamaño tanto, etcétera, etcétera. 815. Y mañana me van a transferir 5 más, así que son 820. Con esa certeza y seguridad de conocer cuál es el tamaño del archivo. O, por ejemplo, si fuera un archivo, un fondo documental digital, ¿cuántos archivos tiene su repositorio? Y uno dice 4.782 documentos PDF, por ejemplo. O cuál es el tamaño de su repositorio digital, podríamos decir de 32.5 gigabytes. ¿Sí? Esto es muy importante y de alguna manera el cálculo del volumen documental tiene que ver también con matemáticas y las matemáticas son exactas. Porque cuando a nosotros nos preguntan qué edad tiene, uno dice bastante o dice tiene poquito. Y si uno se refiere a su documento de identidad, va a poder exactamente saber que tiene uno 32 años, 51 años, 47 años, y podría ser más exacto, 47 años, 5 meses y 2 días, ¿verdad? De tal manera que no podemos dar respuestas ambiguas. Otra advertencia que les quiero decir es que muchas de las cosas, o quizás todas las cosas que vamos a hablar, o sobre las cuales vamos a reflexionar la tarde de hoy, son producto no solamente de varias normas que hemos revisado, varios de documentos que también hemos podido procesar, sino sobre todo de la experiencia. Y como les decía, desde hace 15 años trabajo de alguna manera gestionando y gerenciando proyectos de gestión documental y de digitalización. Y el motivo de generar estas capacitaciones es porque vemos la necesidad imperiosa de que los profesionales que están vinculados con la gestión de documentos tengan las habilidades, las competencias y el conocimiento para dominar estos temas. Si nosotros no tenemos la capacidad y el conocimiento para dominar estos temas, va a ser difícil que en nuestros proyectos de gestión documental nos vaya bien, que sean exitosos, ¿verdad? Bien, cuando hablamos nosotros de
el cálculo del volumen del fondo documental, quizás la primera pregunta para aquellos que no sean tan expertos en estos temas es ¿qué es un fondo documental? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar en este curso específicamente? Son 4 temas. Uno, primero, la planeación en el análisis de la información y del fondo documental, donde el cálculo del volumen documental es uno de los aspectos importantes, pero justamente el enfoque que quiero dar es que no solamente es el cálculo, es decir, no es que nosotros vamos a hacer una intervención, un proyecto y empezamos a medir como locos los archivos. No, esto está en un contexto, por ejemplo, de un proyecto de gestión documental. Entonces, el primer tema que vamos a pasarlo más rápidamente es el tema de la planeación del diagnóstico del fondo documental. Lo segundo que vamos a trabajar el día de hoy es el reconocimiento del fondo, es decir, la visita, el levantamiento de la información. Luego vamos a ver algunos cálculos, algunas técnicas, algunas equivalencias ya de lo que denominaríamos la archivonometría, es decir, ya el cálculo del volumen documental, y eso lo vamos a iniciar el día de hoy y lo vamos a completar el día de mañana. Para el final de este curso, trabajar algo de matemáticas, realmente un poquito más de estadísticas respecto a la proyección del crecimiento. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, un archivo, un fondo documental, es como un ser vivo y por lo tanto no es estático, está constantemente en crecimiento. Si es un archivo, por ejemplo, de gestión, un archivo intermedio, algunos llaman un archivo, es decir, un archivo de consolidación, estos archivos evidentemente siempre están recibiendo transferencias y por tanto siempre están creciendo. Incluso los archivos históricos también son archivos que están creciendo todo el tiempo y por tanto es importante incluir este concepto que hace parte del concepto de la infometría, ¿no es cierto? La generación y la creación de información tiene como 2 hijos dentro de, o especializaciones, que es la bibliometría y la archivonometría. La bibliometría desde el punto de vista de la creación y generación de elementos bibliográficos, es decir, de libros, revistas, periódicos, etcétera, etcétera, pero también la creación y la proyección de crecimiento y producción de archivos. Entonces, es importante también este tema que vamos a abordar, es de algunos elementos, cómo podemos, por ejemplo, utilizar una hoja de cálculo para hacer estas proyecciones. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte respecto a la planeación del análisis de un fondo documental. Me refería hace un ratito que cuando alguien nos dice, muy bien, vamos a hablar de un fondo documental, debemos primero entender qué es un fondo documental. De acuerdo al diccionario panhispánico de la RAE, un fondo documental es un conjunto orgánico de documentos reunidos en un proceso natural que han sido generados y recibidos por una persona física o jurídica, pública o privado, a lo largo de su existencia en el ejercicio de las actividades y las funciones que le son propias, ¿verdad? Uno podría decir un fondo documental se parece mucho a la definición de un archivo, efectivamente. Un fondo documental podríamos decir que es un archivo. Si somos más específicos, un fondo documental podría estar conformado por varios archivos, ¿sí? Entonces, el concepto de fondo documental podría ser un poquito más amplio al de archivo. Es decir, un fondo documental de una institución está compuesto por varios archivos de esa misma institución. Quizás lo importante y lo que se deba destacar en este concepto es que el fondo documental o el archivo está relacionado directamente con el conjunto orgánico. Podríamos ir con el conjunto estructurado de documentos. Es decir, un fondo documental o un archivo tiene relación o vincula el concepto de organización. No podemos pensar que un archivo no esté organizado. Dentro de nuestra concepción de archivistas, de personas profesionales en la gestión documental, no podríamos pensar que un archivo no debería llamarse archivo si no es orgánico, si no está estructurado, si no reúne de manera organizada los documentos, acumula los documentos, pero estos documentos pasan a través de un proceso técnico que aseguran que estos documentos, que son estos documentos, ¿cierto?, de archivos, estos documentos de archivos, puedan ser recuperados, consultados, porque están organizados, están clasificados, y a partir de algunos instrumentos que ustedes seguramente conocerán por su experiencia, nos dejamos ayudar, ¿no es cierto?, para la gestión de estos archivos. Estos instrumentos son, por ejemplo, el famoso cuadro general de clasificación, las tablas de retención, el inventario, etcétera, etcétera. Estos instrumentos, entonces, son los instrumentos indispensables para asegurar que nuestro archivo sea archivo, ¿sí? ¿Por qué topo este primer tema? Porque en contraposición de lo que sería un fondo documental,
nos pasa que tenemos muchas veces el concepto de los fondos documentales acumulados. Y quizás estamos más acostumbrados a estos famosos fondos documentales acumulados, que desde mi punto de vista es un juego un poco de palabras, un juego sutil de palabras que permite suavizar el concepto de archivos totalmente desorganizados. Es decir, que archivos que no deberían llamarse archivos. Entonces, alguien así como muy político determinó que esto podría tener un nombre un poco más técnico, pero realmente los fondos acumulados son un grave problema al que nos enfrentamos día a día. Según la técnica de organización de fondos documentales acumulados de la Alcaldía de Bogotá, la definición de un fondo documental acumulado son aquellos que son el resultado de la no aplicación de los instrumentos archivísticos. Esto es muy bien interesante porque define al fondo acumulado como aquel que no es un fondo organizado. Si usted no aplica los instrumentos archivísticos, es decir, si usted tiene la acumulación inorgánica, recuerdan ustedes que habíamos definido al fondo documental como la acumulación orgánica, es decir, el agrupamiento orgánico estructurado de documentos. En este caso dice un fondo acumulado es la acumulación inorgánica, ¿cierto? Es decir, es la no aplicación de estos instrumentos archivísticos para la organización, administración, conservación de la documentación en una entidad que es producida y recibida en cumplimiento de las funciones y trámites de sus actividades. En definitiva, está diciendo, esto es un montón de documentos, pero que no es un archivo. Lo que está pasando, no sé si le sucede, pero en general a nosotros nos pasa mucho, que las instituciones cuando nos llaman, no nos llaman cuando tienen un archivo, nos llaman cuando tienen un fondo acumulado. Y dicen, miren, por alguna razón empezó a funcionar esta entidad y empezaron a acumularse los archivos. Y no hay un cuadro de clasificación, o hay un cuadro de clasificación que no se aplica o que está desactualizado. No se han hecho transferencias, no se han hecho bajas documentales porque no está diseñado, no ha sido aprobado un cuadro de plazos de conservación. No sabemos exactamente cuántos documentos tienen. Y aquí es entonces cuando lo primero que tenemos que hacer es identificar, bueno, y volvemos a la primera pregunta, ¿cuál es el volumen documental de su fondo documental? ¿Cuál es el volumen de su archivo? ¿Y por qué es tan importante entonces esta respuesta? Porque, ¿no es cierto?, vemos algunos ejemplos claros de casos reales de cuando nosotros visitamos algunos sitios, lo que encontramos es este fondo, ¿no es cierto?, este conjunto acumulado en donde no se aplican conceptos archivísticos y vemos realmente, voy a dejar de ser un poquito sutil y voy a ser muy sincero, lo que a veces encontramos son basureros, ¿no es cierto? Grandes cantidades de documentos, evidentemente, ahí estarán confundidos y ese es el riesgo. Documentos muy importantes, documentos activos, documentos históricos, documentos de archivo que necesitan ser conservados, que son evidencia de algún trámite, que son parte de las regulaciones, que es obligatorio conservarlo, etcétera, etcétera. Y encontramos seguramente también mucha basura y encontramos cosas rarísimas como, no sé, guías telefónicas, revistas, árboles de Navidad, adornos, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, y es por eso que es muy importante que los profesionales de la gestión documental sean expertos en estos temas y que de alguna manera diferencien o separen de manera diametral lo que es un archivo de lo que es una bodega o de lo que es un basurero. Si las personas piensan que esto es un archivo, pues están muy equivocados, ¿cierto? Un archivo es otra cosa. Aquí voy a poner un ejemplo. Y esta es otra realidad. Y a lo mejor algunos de ustedes miran eso, tener un archivo físico como estos, este es el sueño de todos. Y la verdad que tampoco están así, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es una foto sacada de algún sitio de internet que seguramente no existen, parecería de esas series así como del futuro. Y la verdad, si ustedes se fijan, estas carpetas todas igualitas, verdecitas, del mismo tamaño, tampoco es un archivo organizado. Es un archivo del mismo tamaño, con unos biblioratos o unas carpetas del mismo tamaño, pero si ustedes son un poco suspicaces y ven, estos documentos o este archivo no permiten algo muy importante que debe ser un archivo, que es la ubicación y recuperación de los documentos. Porque si ustedes se fijan, aquí en el lomo de las carpetas de los biblioratos, no hay ninguna información, no hay ningún metadato, no hay un proceso de descripción que diga qué hay adentro de esas carpetas. Por tanto, tampoco nos sirve darle una mano de gato y decir, miren, vamos a poner cajas bonitas, vamos a poner carpetas nuevas, porque
encarpetar, yo digo a veces, encarpetar o encajonar los documentos en soportes nuevos no significa clasificar, no significa organizar, no significa tener un archivo propiamente dicho. Así que, en realidad, eso tampoco es organizar. Quizás la realidad más cercana puede ser esto, ¿no es cierto? Entonces, pasar de estos basureros, ¿no es cierto? Pasar de estos basureros a un proceso en donde digan, muy bien, aquí tenemos un mobiliario adecuado, hay espacios adecuados, tenemos cajas de resguardo, algunas no están en cajas de resguardo, algunas están en carpetas, están en legajos, tienen su identificación y aseguran que este fondo documental, que este archivo pueda ser recuperado. Es decir, que podamos recuperar un documento, que cuando nos dicen necesitamos del expediente tal, de tal fecha, del señor tal, del departamento tal, el informe de tal año, de tal unidad, etcétera, etcétera, el responsable de la gestión del archivo o de este fondo pueda decir, muy bien, un momentito, aquí tengo mi base de datos, aquí tengo mi cuadernito, aquí tengo mi auxiliar, yo puedo ubicar que está en este mobiliario, en esta zona, y le puedo entregar a usted después de 5 minutos, de 10 minutos. Y no demorarse muchas veces, semanas y semanas, porque la no organización, ¿no es cierto?, el no tener organizado mi archivo, lo único que asegura es que a lo mejor no puede encontrar ese documento o me demore mucho en encontrar ese documento. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero decir es que quizás la primera aplicación o la primera o la razón más importante por la que nosotros debamos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de un fondo, del tamaño del fondo, no es lo mismo tener una caja que 1000 cajas, no es lo mismo tener, no sé, un local de 20 metros cuadrados que uno de 600 metros cuadrados, es justamente calcular, determinar con exactitud o con una buena aproximación, digamos así, el volumen de nuestro fondo documental o el cálculo de nuestro volumen documental. Bien, bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, me escriben ahí en el chat, en las preguntas, o levanten la mano si quieren hacerlo, como les decía, de viva voz. El primer aspecto que debemos tener en cuenta, entonces, es lo que se llama la planeación del diagnóstico. ¿Qué es la planeación del diagnóstico? Muy bien, vamos a intervenir un fondo. Voy a hacer énfasis sobre todo en los fondos acumulados, porque estos son los que plantean realmente mayores desafíos. Si ya tenemos un fondo bien organizadito, donde están todos en cajas estandarizadas, donde están todos organizados en mobiliarios adecuados, etcétera, etcétera, la realidad es que levantar el cálculo del volumen documental no tiene mayor dificultad, ¿verdad? Entonces, lo difícil, digamos así, es calcular cuando esto es una montaña de documentos, cuando esto plantea algunos desafíos. Entonces, sin embargo, cuando nosotros queremos, nos plantean un proyecto, vamos a suponer, ¿de qué nos pueden plantear un proyecto? Un proyecto de organización, un proyecto de dada de baja de documentos, un proyecto de digitalización o un proyecto de transferencia. Es decir, algunos de estos procesos técnicos necesitan ser aplicados en este fondo documental específico. ¿Por qué? Por diversas razones. Porque queremos modernizarnos y dicen, queremos digitalizar, vamos a suponer. A veces existen unas razones no tan razonables para digitalizar. Hemos oído muchísimos casos que dicen, estamos ocupando mucho espacio, así que lo que queremos es digitalizar porque queremos eliminar los documentos en papel. Aquí hay que tener mucha precaución porque seguramente no se pueden sustituir de manera así tan arbitraria los soportes en papel a soportes digitales. En general, en algunas legislaciones sí existe la posibilidad de lo que se llama iniciar estos procesos de desmaterialización. Es decir, los documentos en papel podemos eliminarlos y las copias en digital pueden tener la misma validez que los originales y por tanto podríamos legalmente eliminar y reemplazar los documentos electrónicos los documentos físicos por estos documentos electrónicos. Esa podría ser también una razón y por lo tanto necesitamos saber cuántos documentos tenemos porque queremos calcular cuánto tiempo nos vamos a demorar, cuántos escáneres necesitamos. O, por ejemplo, pasa mucho también cuando una institución desaparece y otra institución absorbe a esta institución que se elimina, también se hace transferencias de esos documentos, de esos archivos, y entonces necesitamos, por ejemplo, calcular el tamaño del local que va a albergar a esta nueva documentación, y entonces queremos calcular, ¿no es cierto? Dice, me voy a transferir el archivo, y usted tiene que preparar el local de archivo, y dice, bueno, ¿cuál es el tamaño de su archivo para yo saber si tengo que alquilar, construir, adecuar un espacio de 10 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados? No lo sé.
Y eso va a impactar directamente, obviamente, en la planificación, en los presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, otro aspecto que también necesitaríamos, por ejemplo, es que vamos a hacer un traslado, una transferencia de documentos y tenemos que transportarlos. Entonces dicen, por ejemplo, vamos a transferir documentos de la sede de tal ciudad al archivo central que esté en otra ciudad y por tanto, por ejemplo, necesitamos cotizar el transporte. O necesitamos que uno de nuestros camiones que nosotros tenemos, vamos a suponer, en la universidad, traiga los archivos. Y uno dice, pero ¿cuántos serán? Entonces, en estos casos no me sirve la respuesta, si son un montón de cajas, ¿no es cierto? O son muchísimas. Tenemos que tener datos exactos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los camiones, cuando uno quiere transportar los camiones, se miden su capacidad en metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, uno debe decir, yo tengo un camión de 8 metros cúbicos, o nuestra institución dispone de un camión de 30 metros cúbicos, y queríamos saber si es que es suficiente un viaje, 2 viajes, o cuántos camiones son necesarios. ¿Por qué? Porque esto implica y afecta directamente a la planeación de los recursos, por ejemplo, de la institución. Esto entonces afecta mucho a estos aspectos. Algo que es importante entonces para tener este primer diagnóstico del fondo documental es que tenemos que saber dónde están ubicados los fondos. Y la pregunta es si es una sola ubicación o son distintas. Porque esto incluso va a impactar logísticamente. Es decir, si yo tengo que físicamente diagnosticar esto, ¿no es cierto? No es lo mismo movilizarse a un sitio que movilizarse a 2 sitios, o a 3 sitios, o a 20 sitios. Les voy a contar un caso que nos pasó, bueno, no hace poco, hace un par de años, donde nos pidieron que hagamos el inventario documental de una institución muy grande aquí en el Ecuador, que es la Marina del Ecuador, y nos dijo, necesitamos que hagan el inventario. No sabemos cuál es el tamaño de nuestro archivo. Claro, nuestra pregunta, digamos, en primer lugar, fue, ¿en cuántos sitios tienen distribuido su archivo? Y claro, se quedaron pensando y dijeron, no sabemos exactamente en cuántos locales está distribuido el archivo. Después de varios meses, un par de meses, me dieron la respuesta y me dijeron, ya sabemos. Hemos contado, hemos preguntado, hemos llamado y tenemos, a lo largo de las 24 provincias en el Ecuador, hay 120 sitios en donde tenemos archivos. Debe tomar en cuenta que usted tiene que visitar esos 120 sitios, pero además, dentro de esos 120 sitios, también hay archivos en 9 buques que hacen parte de la Marina. Entonces, en la Marina, que tienen, seguramente eso pasa en muchos países, tienen buques, ¿no es cierto? Y esos buques también tienen archivos, y esos archivos también son parte de este fondo documental. Entonces, por eso es importante el concepto del fondo documental de las Fuerzas Armadas, de la rama de la Marina, en el caso del Ecuador, tenía 111 sitios de archivo en tierra y 9 archivos en buques. Entonces, claro, ustedes sí podrán imaginar el desafío que es identificar y visitar 120 sitios para hacer el levantamiento y la medición de estos archivos. El otro aspecto que tenemos que evaluar es el acceso que tenemos a esta ubicación, ¿no es cierto? No es lo mismo ir a sitios físicos que a sitios, por ejemplo, como este caso, un poco más extremo, como puede ser un archivo dentro de un buque, o incluso archivos en edificios que sean difíciles de llegar. Por ejemplo, pasa mucho que a veces se arriendan locales que están alejados del edificio, digamos así, del edificio donde están las oficinas, y el acceso no es tan fácil. Si esto requiere un transporte adicional y cuál es el volumen estimado. Entonces aquí es cuando empezamos justamente a necesitar de las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy. Necesitamos hacer el análisis del fondo documental y queremos saber dónde están ubicados, cómo puedo llegar, necesito transporte para hacerlo, porque cuando ya esté en el sitio necesito estimar el volumen, necesito medir el volumen documental. Hacemos una pausa. Cristian nos pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre digitalizar y desmaterializar documentos? Excelente pregunta. Cristian, voy a irme un poquito más atrás porque la gente también a veces confunde con escanear. Vamos a decir así, vamos a explicar fácilmente. El escaneo es sacar copias o tomar fotografías a un documento. Evidentemente, escanear o tomar una foto no es digitalizar. La digitalización incluye un concepto un poquito más amplio. Digitalizar, además de escanear, incluye otros procesos, por ejemplo, el de describir, el de optimizar el documento, el de asegurar que sea usable el documento y su accesibilidad. Entonces, cuando digo quiero digitalizar el documento,
Además de que el documento esté digitalizado, debe estar descrito, debe estar codificado, debe estar disponible, por ejemplo, en un repositorio. Eso es escaneo, digitalización. En algunas legislaciones, como en el caso del Ecuador,